Fantásticos días, tardes y noches a todos. Hoy he venido a Disneyland para hacer la segunda parte del vídeo del 70 aniversario. Ya hice uno hace unas semanas, no me acuerdo exactamente cuándo, pero hice un vídeo mostrando pues bastantes cosas. Yo creo que cubrimos una gran parte del 70 aniversario, pero hay cosas que no cubrimos y hay cosas que se han añadido después de que yo hiciese ese vídeo. Entonces he venido para, pues más que nada, dar un paseo, mostraros alguna que otra cosa que tengo en mente, y en general tampoco vengo con mucho plan, más que disfrutar, ver cosas nuevas, probar igual alguna cosa del 70 aniversario, improvisar básicamente. Y a diferencia de otros días, hoy he decidido ir caminando al parque porque yo suelo aparcar en este parking de aquí, que no está en la entrada, está un poquito lejos. Disney es verdad que pone un autobús para que vayas y vuelvas del parking al parque, pero a veces, y esto es un consejito que os doy, si veis que hay mucha cola, sobre todo a la vuelta, cuando toda la gente se amontona saliendo del parque, a veces es mejor caminar 10-15 minutitos y estás en el parking, tampoco es mucho. Estoy esperando la fila para el control de seguridad y estoy flipando con la de gente que hay aquí. Hoy de entrada he hecho mal tiempo por la mañana y yo he venido algo más tarde, entonces no esperaba que fuese a haber mucha gente, pero esto me está sorprendiendo muchísimo. Es verdad que hoy hay fiesta por la noche, un evento especial, entonces yo creo que igual es por eso. 24 hours later. Yo creo que a esta hora es la primera vez que hago tanta fila. Yo creo que ha sido al final una combinación tanto del Oogie Boogie Bash que va a haber en DCA por la tarde-noche, como que ha dejado de llover. Ha estado lloviendo toda la mañana, ha dejado de llover, y a la que ha dejado de llover toda la gente ha venido de golpe. De hecho, bueno, aquí también se ve que la fila para entrar al parque es bastante larga para la hora que es. Thank you. Ha sido una de las experiencias más traumáticas para entrar a Disneyland que he tenido nunca, pero mirad esto. En efecto, damas y caballeros, estoy de vuelta. Y hoy, no sé, se siente bien, se siente diferente. Tengo ganas de tomármelo con calma, pero de disfrutar. Y lo mejor de todo es que lo primero que quería ver y os quería enseñar y que llevo intentando ver muchísimo tiempo, está aquí, está justo en la entrada, aquí a la derecha. Llevo ya varias veces viniendo e intentando hacerlo, pero siempre se me resiste porque llego tarde o está cerrado, o yo qué sé, por diferentes motivos, siempre me lo pierdo. Pero hoy por fin creo que lo vamos a conseguir, y es que vamos a ver el nuevo animatronic de Walt Disney. La atracción o el animatronic en cuestión está aquí en el Opera House, en la entradita, nada más entrar a la derecha, y como veis, lo que os comento, está A Magical Life Walt Disney y luego lo que existía ya antes, que es Great Moments with Mr. Lincoln. Y si os soy sincero, no sé muy bien lo que me voy a encontrar ahí dentro porque nunca he entrado aquí al Opera House, es la primera vez que entro, no he entrado ni con Mr. Lincoln, ni con Disney, ni con nadie. Entonces vamos a ver qué tienen aquí. Bueno, mira, ya de entrada aquí tienen un cartelito donde vemos a Walt Disney, y justo en el otro lado está pues el clásico, el de Great Moments with Mr. Lincoln. Que muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y por qué había una figura de Mr. Lincoln en Disney? ¿Qué tiene que ver un expresidente de Estados Unidos con Disney? Pues bueno, básicamente era porque Walt Disney le admiraba mucho y decidió pues poner una presentación en su memoria y en su honor. Y ya nada más entrar estoy viendo algo que me está encantando, y es esta pequeña exposición que voy a intentar explicaros un poquito de qué va, y consiste en varios objetos. Este caballito de un carrusel, este banco, este puesto de cacahuetes no tengo muy claro de qué es, pero bueno, aquí en este cartelito te explican un poquito la historia del sueño de Disneyland, y lo que básicamente te cuenta el cartelito es cómo Walt Disney tuvo el sueño de crear Disneyland, donde lo tuvo, que fue esencialmente en este banco aquí sentado en un pequeño parque de atracciones en la zona del sur de California. En los domingos era el día de ir al parque de atracciones con papi, entonces Walt Disney llevaba a sus hijas al parque de atracciones y sus hijas pues se montaban en el carrusel, él se quedaba sentado en este banco y comía cacahuetes, que por cierto he averiguado ya que por eso tienen el puesto de cacahuetes ahí, porque él se quedaba comiendo los cacahuetes en el banco, y él se quedaba pensando y dándole vueltas, debería existir un parque temático de atracciones donde todos, tanto mayores como pequeños, padres e hijos, puedan disfrutar todos juntos. Y así, ¡boom!, nació la idea de Disneyland. Y ahora que me estoy adentrando un poquito más en este lugar, no me esperaba tantas cosas. Esto es más que nada un museo, un tributo literalmente a la persona y a toda la historia del parque. Walt Disney Imagineering is a 200,000-piece collection of concept and design art created by over 2,100 artists for our theme parks, resorts, and cruise ships worldwide. A celebration of Disneyland's 70th anniversary. Some of these pieces may be favorites of yours.
Me encanta que tienen un montón de concept art de diferentes atracciones, por ejemplo de Big Thunder Mountain. ¿Cómo se pensaba que sería Big Thunder Mountain en un principio? Este de Jungle Cruise también está muy chulo, tienen un montón. Aquí te puedes pasar un buen rato mirando diferentes concept arts de atracciones. O aquí, por ejemplo, hay un montón de diferentes planos de Disneyland, supongo que se utilizaron en el momento de construir el parque. Aunque creo que este sí que es uno de los puntos fuertes de la exposición, que había leído algo sobre que estaba aquí. Esto es una recreación de la sala o de la oficina que tenía Walt Disney aquí en el parque, no muy lejos de donde estamos ahora justo. De hecho, aquí se puede ver una foto del salón o del despacho en cuestión y se le ve ahí a Walt Disney sentado hablando por teléfono. Me imagino que estos serán sus hijas y su mujer, me imagino, no lo sé al 100%. Y es que os lo quiero mostrar un momento antes de entrar incluso a ver el animatronic, dónde está esa sala, porque es que este es el teatro justo aquí detrás y solo tenemos que caminar unos pasitos para adelante para llegar a ese despacho. Venimos desde allí, desde el Opera House, y si giramos por aquí hasta el otro lado de la plaza está ese edificio pequeñito, y en esta estación de bomberos, justo en la planta arriba donde está esa lucecita, ahí estaba el despacho que justo acabamos de ver en la foto y el que tienen recreado en el Opera House. Y que es interesante también sobre ese despacho, como veis la luz ahora mismo está encendida. ¿Y qué significaba que la luz estuviese encendida cuando Walt Disney vivía? Pues que él se encontraba en el parque en ese momento. Cuando la luz estaba encendida quería decir que Walt estaba aquí. Desde que él murió han dejado la luz encendida, y esa luz siempre está encendida, pues obviamente porque está aquí, está con nosotros en nuestros corazones. Pero bueno, suficiente historia porque ya nos están llamando para entrar a ver el animatronic. They say that Hollywood is a town built on dreams, and one of its greatest dreamers was Walt Disney. His life was filled with both exhilarating success and heartbreaking setbacks. But he never gave up. He just kept moving toward that great big, beautiful tomorrow. So Walt did something that he would do throughout his life when things got tough. He took a chance. Walt's dreams were finally coming true. He had his first big hit, Oswald the Lucky Rabbit. And he had married the love of his life, Lillian, an ink and paint artist at the studio who shared his dreams. Then he was dealt a devastating blow. On a business trip to New York City, he learned that he had lost ownership of Oswald due to a contract loophole. And to make matters worse, the distributor had signed away Walt's artists. Most people would have given up right then and there. Not Walt Disney. He sent a telegram to his brother Roy. Everything okay. And as he headed home to California, something happened along the way that would change things forever. Mickey Mouse came into our life. He popped out of my mind onto a drawing pad on a train ride from Manhattan to Hollywood at a time when the business fortunes of my brother Roy and myself were at lowest ebb and disaster seemed right around the corner. With the profits of Snow White, I built a studio. 2 years later, I was almost broke. But I had all these pictures and words. But okay. You can see there are no strings on me. Bambi. Fantasia. That was when the war came. The world is a carousel of color, history, comedy, fantasy. There's drama and mirth, there's old Mother Earth, with all of her secrets to see. The miracle of imagination, the marvels of earth, sea and sky. These wonders untold are ours to behold in the funny world, the sunny world, the wonderful world of Earth. And now your host, Walt Disney. Well, my greatest reward, I think, is that I've been able to build this wonderful organization, and also to have the public appreciate and accept
what I've done all these years. That is a great reward. You know, I was stumped one day when the little boy asked, "Do you draw Mickey Mouse?" And I had to admit I do not draw anymore. Well, then you think of all the jokes and ideas. No, I said, I don't do that. Finally, he looked at me and said, "Mr. Disney, just what do you do?" Well, I said, sometimes I think of myself as a little bee. I go from one area of the studio to another and gather pollen and sort of stimulate everybody. We're always exploring and experimenting. We're interested in doing things that are fun, in bringing pleasure and especially laughter to people. But I only hope that we never lose sight of one thing. It was all started by a mouse. Like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come. Qué increíble que por fin le den a ese hombre el animatronic que se merece y además acompañado de su historia, de su vida. Está muy bien narrada, no se hace aburrido, es verdad que dura 20 minutos, pero si no lo conoces, sobre todo yo ya lo conozco, pero si no lo conoces está muy interesante y muy entretenido porque es muy interesante la vida de Walt Disney, la verdad, y cómo llegó hasta crear Disneyland y los parques por todas las películas y por todo lo que tuvo que pasar. El animatronic aparte me parece que está genial, está muy bien hecho. No es el mejor que yo creo que he visto de Disney, pero es muy bueno. Y bueno, ya he bajado hasta el castillo por Main Street y lo siguiente que quiero hacer es probablemente comer algo. En lo que a filas se refiere, pues tenemos un poquito de todo, sobre todo en esta página están bastante bajas, 30 minutos, 15 minutos para Piratas del Caribe, hay un poquito de todo. Y hoy creo que es un buen día para montar en alguna que otra atracción. Me siento hoy bastante atraccionero, sobre todo si las filas no son muy altas. Yo que suelo venir aquí bastante, no me gusta esperar mucho. Yo ya si pasa de 20-30 minutos empiezo a decir que no, salvo que sea algo muy específico que quiero hacer sí o sí. Pero lo dicho, antes vamos a comer algo y me voy a ir por aquí, por la izquierda del castillo. Pasando por aquí acabo de ver que en este pequeño teatrillo tienen 2 shows al día, uno de tango y otro de La Bella y la Bestia. Justo ahora están haciendo el de La Bella y la Bestia, que me imagino que será pues una explicación o una recreación de la historia. Pues resulta que no tiene nada que ver con la película en sí, es una historia completamente independiente que te cuentan e interactúan con el público. Y me he venido al rancho del Zócalo porque he visto que aquí tienen alguna cosita nueva para el 70 aniversario. Al final prácticamente todos los restaurantes del parque tienen algo nuevo para el 70 aniversario, entonces me he guiado un poquito por lo que me apetecía porque es muy difícil elegir entre toda la oferta que tienen. Voy a tener que empezar a mirar las cosas antes de contaros nada porque me he puesto aquí a mirar el menú y no encontraba justo lo que estaba buscando, pero sin embargo he encontrado esto que es especial para Halloween, no para el 70 aniversario, entonces creo que vamos a darle una probadita a esto. Lo primero de todo, lo que más me ha gustado es que viene en un plato que no es de cartón, porque muchas de las cosas que ponen aquí suelen venir en platos de cartón, pero la verdad es que se ve bastante bien. Y esencialmente es tortilla de maíz azul con queso, tinga de pollo, crema, más queso, tiene muchísimo queso esto, y luego cebolla y te viene con unos chips. Yo ya sé que cuando algo tiene queso automáticamente me va a gustar, no tengo ni que probarlo, entonces ya os doy el review, 10, no, es broma, vamos a ver qué tal. Pues eso está increíble, tiene un toquecito a picante, la salsa, lo que viene, que no sé lo que es porque tengo los conocimientos básicos de este tipo de gastronomía, pero esto está muy bueno. Bueno, ya está, mucho mejor, necesitaba comer. Entonces vamos a ir a hacer atracciones, he estado mirando varias opciones porque no sabía por dónde tirar, como hoy es un poco improvisar y ir viendo por dónde nos pega el viento, pero se me ha ocurrido una idea muy buena. Como estábamos viendo a Walt Disney y un poquito los orígenes del parque, he dicho, pues vamos a ver a el primer personaje, el personaje
personaje principal de Disney, a Mickey. En lo que voy de camino quiero enseñaros un poquito esto y daros una reflexión que tuve el otro día en otro parque completamente diferente. A mí me encanta Disney, me encanta venir a Disneyland, me encanta ir a cualquier Disney en el mundo, me pasa lo mismo con Universal y con muchos parques, pero sí que es verdad que hay ciertos parques que no están diseñados por motivo A o motivo B para tanta gente, y este es uno de ellos. Y no porque no tenga atracciones, porque atracciones tiene muchísimas y de capacidad de atracciones tiene muchísimas, pero realmente las calles, las plazas o los caminos del parque, no sé cómo lo queráis llamar, no son tan anchos ni tan grandes y se forman unas aglomeraciones y unos cuellos de botella que hacen a veces impracticable el parque, y al final pierdes mucho en experiencia como visitante. Y el otro día estuve en otro parque que es Epic Universe, que ya tuvimos un vídeo de Epic Universe en este canal, os lo voy a dejar aquí para que lo veáis. Y Epic Universe, por motivos diferentes, tenía exactamente el mismo problema. Lo que quiero llamar la atención es de que deberían empezar a mirar un poquito más por la experiencia del visitante y no tanto por vamos a meter a gente hasta llegar a un límite en el que realmente se pierde mucho disfrute. Yo, porque vengo muy a menudo, pero alguien que viene aquí una vez y paga un pastón y es la experiencia de su vida y de repente se encuentra con que esto son masas y masas de gente, se va decepcionado. Sin más, es solo una reflexión que quería comentaros. Pero bueno, ya estamos en Mickey's Toontown. Si algún día os preguntáis dónde se encuentra el mayor grupo o conjunto de carritos de bebé del mundo, os puedo decir que probablemente sea aquí, porque mirad todo esto, carritos, 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 y si miras para el otro lado, todo eso, más carritos, carritos hasta el final, hasta donde alcanza la vista. Os podéis creer que he llegado tarde, pero además bastante tarde, porque cuando he salido ponían 35 minutos y ahora mismo marca 65 minutazos. Vamos a tener que abortar misión, es decir, que por donde he venido me voy. Para que os hagáis una idea, os quiero enseñar un poquito cómo está la cosa. ¿Veis? 40, 30 minutos. Es verdad que Piratas del Caribe tiene 15, pero luego si os fijáis el resto, 55, por aquí 50, 40... Está todo bastante lleno. Tampoco es terrorífico, pero bueno, tenemos que pensar que ha estado lloviendo, no hace el mejor día, es un martes. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos a casa. No, es broma, se puede salvar la tarde. Vamos a ir a Piratas del Caribe porque tenía 15 minutos por hacer algo. Estaba pensando en entrar a Galaxy's Edge, el mundo de Star Wars, pero prefiero dejarlo para un vídeo por separado porque hay muchas cosas interesantes que hacer aquí y quiero enseñároslo en un vídeo. Big Thunder Mountain era otra en la que sí que me apetecía montar hoy y enseñárosla, pero como veis están ahora mismo haciéndole el mantenimiento, me imagino que anual. Se ve que ahí hay unas, no sé, que son unos plásticos que tienen ahí puestos. Y hablando de eso, eso es otro consejo que os doy. Siempre que vengáis a Disney, Universal o este tipo de parques que abren todo el año, planificar muy bien el viaje en base a las atracciones que puedan estar cerradas o abiertas, sobre todo si tenéis una preferencia, decís, bueno, yo me quiero montar sí o sí en Piratas del Caribe, porque me encantan Piratas del Caribe y es una atracción que no me puedo perder. Pues entonces mirad que no esté cerrada cuando vengáis, porque a mí ya me ha pasado una vez que yo he ido a un lugar y luego he llegado, me he encontrado que lo que quería probar estaba cerrado y da mucha rabia, sobre todo cuando te gastas el dinero que te gastas en venir aquí. One. Thank you. Piratas del Caribe siempre ha sido una de las atracciones que más me ha fascinado y de pequeño me acuerdo que era por esto, el restaurante que tienes aquí.
party ends. Everyone an egg layer. Belay there, you bilge rat. Quit your fluffing. The gentleman wants the room. Easy, boy. Here I be, holding the treasure map and the key as well. Dig up, lads. There's treasure enough for all. Stepping out to your right. Os voy a ser sinceros, estas mochilas, aunque sean muy caras, siempre me parecen súper originales y que tienen unas ideas muy buenas. Esta, por ejemplo, de Piratas del Caribe, tiene aquí pues a los típicos presos con el perro y tiene la llave colgando y los presos tienen el huesito colgando. Obviamente son $80 la mochila, pero yo de vez en cuando veo por los parques algunas que me parecen súper originales. Y ahora mismo pues estoy un poco deambulando sin rumbo y está siendo un día muy raro. Hay bastante gente, es que no me esperaba esto. Yo creo que es por eso, yo creo que me ha pillado por sorpresa. Pues como por esta zona del parque está todo bastante lleno, voy a irme para el otro lado del parque, para Tomorrowland, a ver si encuentro algo por allí. Y creo que voy a ir en tren. Next stop is going down the bayou and along the rivers of America. Onward towards Mickey's 2000 Stop for Mickey's to the town. 15 minutes away railway. This is off your stop for all Pues antes os lo he dicho de broma, pero creo que me voy a marchar ya, aunque sea pronto y aunque quería quedarme en principio hasta más tarde porque hay demasiada gente. Yo creo que tampoco ha estado tan mal el día, hemos visto el animatronic de Walt, os he comentado un poquito pues sobre la historia y sobre eso, hemos probado alguna cosita, hemos montado en Piratas del Caribe, hemos dado una pequeñita vuelta en el tren y poco más. Entonces aquí os voy a dejar con un mega lleno Main Street, es que hay gente por todos lados, es una barbaridad. Pero se vendrán cosas mejores, eso seguro, dentro de poco tengo algún viajecito y algo interesante ahí pensado. Por hoy lo vamos a dejar aquí en la entrada donde hemos empezado. Suscribíos, dale like, comentad todo lo que queráis y nos vemos en la próxima.